Bienvenidos a uno de ya quinto programa que estamos realizando en Red Unidos, en conjunto con la Universidad de la República, que nos ha brindado un espacio que hemos querido que sea justamente en el hall de la universidad, así que por eso ustedes van a escuchar ruidos, van a escuchar gente pasando, hay una licenciatura en este minuto arriba, y vamos a ver el movimiento propio de la universidad en este rincón. Hemos querido ubicarnos para conversar aquellos temas que en los medios de comunicación normalmente se tratan, pero esperamos que tengamos una perspectiva diferente, una perspectiva académica y también una perspectiva con tiempo y con disposición para que lo hagamos de manera independiente y particularmente informada. Lo que vamos a tratar hoy día es un tema que seguramente a usted le va a llamar la atención porque está ocurriendo en este mismo instante. De hecho, en este momento todavía se está quemando el Amazonas, particularmente Brasil, pero no solamente Brasil, sino que también Ecuador, Colombia, Venezuela y todos los demás países, incluso que a veces son poco conocidos, como Antigua, etc. Así es que en Chile no nos toca, pero nos tocó el año 2017 cuando tuvimos la ocasión de vivir lo que significaba un incendio masivo en ese verano, en ese enero y febrero de ese año. Hoy día nos encontramos con dos invitados. Tenemos acá a Carlos Bonifetti, que es ingeniero civil mecánico, y a Carlos Bonifete Dieter. Yo me quería obviar el apellido materno porque es más difícil. Y tenemos a Mario Varela Palma, que es encargado de vinculación con el medio de la Universidad de la República, sede Concepción. En el caso de Carlos Bonifetti, con quien vamos a partir conversando, a quien le agradecemos mucho su presencia y el tiempo que nos va a entregar, sabemos que, claro, como ingeniero civil mecánico tiene la vinculación que nos han planteado, que es que están trabajando en el tema medioambiental permanentemente y esa es una de las motivaciones centrales en tu vida, Carlos. Muchas gracias por venir. ¿Qué es lo que te motivó con relación a eso? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo tengo una motivación ambiental con la naturaleza, ¿no es cierto?, y con la ecología desde muy niño. A mí me impresionó mucho el cuento Bambi, de un autor que no me acuerdo en este momento el nombre. A los 7 años leí ese libro y me impresionó mucho la escena del bosque incendiado, donde el padre de Bambi trataba de protegerla a él y a su madre, ¿no es cierto?, de los cazadores y del incendio que se venía encima, todos los animales huyendo del bosque. Ese cuento fue escrito el año 1942 y es famoso. Lo vamos a tener que poner de nuevo en el tapete por la importancia que tiene en relación a lo que estamos viendo hoy en día. Y desde esa época en la que tú hiciste ese cambio, digamos, de mentalidad, de conciencia ya a nivel de niño, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy día está tratando de resolver? ¿Cuáles son tus preocupaciones que seguramente nos van a interesar producto de la circunstancia mundial? Bueno, ahora yo soy integrante de la red de humedales del Biobío, que a su vez es parte de la Red Nacional de Humedales. Estamos unidos todos los humedales desde Punta Arenas hasta Arica. Y tenemos en octubre, el 28-29 de octubre, nuestro tercer encuentro nacional en Puerto Montt, de la Red Nacional de Humedales. Esa es mi actividad ahora, tiempo parcial, media jornada. Ya, y para conectarlo, ya sabemos que los humedales, y particularmente en Valdivia, donde yo tuve la oportunidad de hacer un documental de humedales, sobre todo los humedales urbanos están muy a mal traer, están siendo, acá también en Concepción, están siendo, digamos, acotados cada vez más por el tema de la construcción, y hoy día sabemos la importancia de cuerpos de agua como lo que ocurre en el río Amazonas, pero también nos ocurre acá porque cuando hemos desecado esos ambientes, nos encontramos con circunstancias como, ¿te acuerdas tú de la tromba el otro día? Que aparentemente pasó por lugares que específicamente habían sido alterados con viviendas. Así es. Bueno, el caso de Valdivia es dramático también, a pesar de los esfuerzos de la Red Ciudadana de Humedales de Valdivia, cuyo líder es mi gran amigo Jaime Rosales. Claro. Han hecho un trabajo tremendo y recién están pudiendo lograr un cambio de actitud de parte de las autoridades locales, sobre todo el municipio. Bueno, pero esto que yo te comento para conectarlo con este tema mundial es seguramente la misma sensibilidad, la misma situación que nos podría llevar a lo que está ocurriendo en Brasil. Y en ese terreno, ¿qué opinión tienes de lo que está sucediendo allá? Bueno, eso se debería venir porque hace tiempo que Brasil está deforestando la Amazonía, talando y rozando para dejar limpia es la palabra que usan los desarrollistas
que no entienden estas cosas, para sembrar soja, para ganadería, y eso es un desastre porque esos campos no son aptos para ganadería, no son de actitud ganadera. Son campos de suelos pobres, aunque no parezca, que si se deforestan se pierde el suelo rápidamente, la erosión y todo. Así que esto que está sucediendo es una tremenda desgracia. Claro, porque pasa en lugares tropicales donde tenemos una situación compleja en la medida en que, claro, parece mucho terreno y hay mucha agua, pero el suelo es de mala calidad, no es posible ocuparlo tan intensivamente. No es que sea de mala calidad, es un suelo distinto, es un suelo húmedo para bosques de ese tipo, bosques tropicales, no sirve para otra cosa. Lo mismo que aquí en Chile tampoco sirven los cerros, ¿no es cierto?, y nuestra geografía para plantaciones forestales. Pino y eucalipto, no sirve, no es de aptitud forestal para eso. La aptitud es del bosque que corresponde al ecosistema y a la latitud del país, de la geografía. Suelos que son húmedos cuando hay bosque nativo, pero no son húmedos cuando hay plantaciones. No hay suelo abajo de las plantaciones, por eso se llaman desiertos verdes, porque debajo del bosque hay regolito, o sea, hay arcilla, no hay nada más. Y entonces se fue ocupando el suelo de esa manera y lo que uno encontró fue que se fue desecando, porque al no tener quizá ese suelo, el agua corría y cada vez fueron secándose más esos espacios. Y una de las causas de la escasez de agua, aparte del cambio climático que también influye, por supuesto, pero la principal causa de la escasez de agua que estamos viendo en Chile ahora es primero el mal manejo por la ley de aguas que es inadecuada al código de agua, y segundo porque hemos perdido el gran embalse que tenía Chile. Es un embalse invisible. ¿Cuál era ese? El suelo grueso, ¿no es cierto?, entre 10, 15 centímetros hasta 1 metro en algunas partes, de suelo orgánico. Humus, que llamamos, ¿no? Claro, no, el suelo orgánico, suelo vivo, lleno de bacterias, de coleópteros, de reductores que van comiendo las hojitas secas, ¿no es cierto?, y las van transformando en humus, y eso sirve de nutriente para el árbol que nace debajo del protector del padre, el árbol padre, ¿no es cierto?, y genera el sotobosque. Ese es el bosque nativo, un complejo vivo, lleno de pájaros, aves, insectos, etcétera, ¿no es cierto? Y ese suelo es esponjoso, era esponjoso, todavía queda en algunas partes, muy pocas, y esa esponja es impresionante la cantidad de agua que es capaz de absorber y acumular. Entonces el gran embalse de Chile no es estos embalses que se crean, y todo esto artificiales, no, el gran embalse era todo el suelo que teníamos debajo de los bosques, inmenso, millones y millones de litros, miles de metros cúbicos acumulados ahí. Que los perdimos básicamente por dejar de dedicar los suelos a lo forestal, entre otras razones. No, primero los perdimos por la tala para sembrar trigo. Toda la zona de la zona central acá, de novena región, ¿no es cierto?, con eso se produjo la erosión. Trigo. Y después del trigo vienen los pinos y los eucaliptos. Sigue el problema. Sigue el problema. Y entonces perdimos el suelo, primero por la agricultura inadecuada y el arado, trigo. Y ahora con estas famosas plantaciones, que no son bosques. Y esa agua acumulada de esa manera se escurría tranquila y suave hacia los arroyos y las vertientes que iban generando la malla hidrográfica de los ríos, suavecito. Tanto es así que con las grandes lluvias, ¿no es cierto?, esa agua filtrada y ¿cómo se llama?, sujeta por ese suelo, iba lentamente bajando hacia los arroyos, limpia y pura como un agua mineral. Entonces los arroyos, los ríos, con las crecidas de esas épocas eran suaves, venían de a poco, y el río seguía cristalino, porque toda el agua que venía de las microcuencas era filtrada por el suelo vegetal.
Y hoy día se escurre rápido, se Hoy produce día, intensidad como no hay rápido. suelo, la lluvia cae, las hojas de los pinos y los eucaliptos no son un freno adecuado para amortiguar la caída, impactan en el suelo, hacen saltar las partículas de arcilla y esas partículas corren rápidamente cuesta abajo, ¿no es cierto?, hasta los arroyos y llegan a los ríos, y por eso es que son café, el agua, ¿no es cierto?, con la arcilla que acarrea. Bueno, y con esa situación es que tenemos hoy día una circunstancia que legalmente, que constitucionalmente nos tiene tremendamente preocupados porque, claro, uno se afecta cuando ya se produjo el problema, por ejemplo, en el Amazonas, que es notorio, que es visible, que es sorprendente, que es espectacular. Pero los problemas los podríamos evitar antes, porque nosotros creamos una ley del Código de Aguas que se llama, que fue el año 81 y que nos dejó a Chile como el único país que privatizó su agua en pos de un supuesto desarrollo que es necesariamente comercial, pero en ningún otro aspecto no se permite desarrollarlo. Y de esa misma manera tenemos una constitución que ni siquiera considera la palabra mapuche en su texto. No, los derechos de la tierra, como pasa en Bolivia, o los derechos de la naturaleza, como pasa en Ecuador, no están considerados. Y eso a alguien le podría parecer una cuestión lejana a su realidad, pero hoy día se da cuenta, y sobre todo en el 2017 nos dimos cuenta, de que es tremendamente importante que esto suceda a nivel legal, constitucional, a nivel político, porque luego cuando uno dice, bueno, eso a mí no me afecta, usted se va a dar cuenta que sí le afecta, porque ahora el 20% del oxígeno que se producía en el Amazonas probablemente se va a producir con mucha mayor dificultad. Y para poder tratar este tema con tiempo y también académicamente, para que después la academia lo pase hacia el poder político, es que las universidades son muy importantes. Y en ese terreno donde está Mario Varela Palma, ¿cierto?, que me hace hincapié en que el nombre de la mamá también es importante, es quien nos podrá contar en qué posición está la Universidad de la República y, en el caso de la universidad, cómo pudiésemos tratar esto académicamente para empezar a evitar de alguna manera, con tiempo y con alguna previsión racional, lo que mañana podría ser tarde. Sí, igual que Carlos, agradezco la oportunidad. Las universidades en general, como expresión de la sabiduría, de la cultura humana en el nivel máximo, por algo se llaman casas de educación superior, deben tener como una preocupación fundamental el entorno, el ambiente donde vive el hombre, que es la naturaleza. Así que últimamente, una cuestión, digamos, de siglos de las universidades, la llamada vinculación con el medio, justamente no es solamente vincular a las universidades con el mundo empresarial o académico, sino que con la comunidad toda, porque la universidad se debe a la sociedad como la sociedad se debe a la comunidad. Y lo que pasa en Brasil, tengo una pequeña discrepancia, no sé si... Sí, dale, por favor, dale. Que no es un problema de Brasil, sino que es un problema de la humanidad. Así es. El problema que exista o que surge en Brasil por mala preservación del medio ambiente o en los bosques del sur de Chile es un problema para toda la humanidad. Este planeta es interdependiente, así como la academia debe preocuparse de interrelacionar las formaciones académicas del abogado, del enfermero, del médico, del ingeniero, del agricultor, deben estar en concordancia con preservar esa sabiduría que es antes que el hombre, que es la sabiduría, por llamarle el nombre, natural. Así es. La naturaleza es muy sabia, como muy bien lo explicó Carlos. Nosotros nos sorprendemos cuando de repente vienen estas avalanchas con lodo, con rocas, con piedras, y acá dar una explicación que me parece muy clara, muy didáctica, que es porque se eliminó el subsuelo, que era la esponja, que permitía que esa agua cristalina escurriera después como agua cristalina. Ahora escurre como una avalancha que arrasa pueblos, valles, poblados. Entonces, el drama humanitario que pasa, o ambiental que pasa en la cuenca del Amazonas, que es una de las mayores reservas de la biosfera en el mundo, yo creo que nos afecta a todos, y de hecho, ciudades como Sao Paulo amanecieron hace pocos días con el día totalmente nublado. Claro, se oscureció mucho más temprano. Y eso está muy lejos, porque Sao Paulo está en el borde atlántico, sí, al sur de la parte de Brasil, digamos, o al centro-sur, y el Amazonas está en el centro del continente sudamericano. Y por lo tanto, lo que pasa en una parte del mundo afecta a todo el mundo, a toda la Tierra. Y para qué hablar de las generaciones que vienen.
Claro. No Ahora, perdón Mario, pero en términos, digamos, de la profundización que uno puede hacer en lo político, en lo académico, ¿qué opinión te merece a ti? Pero supongo que de alguna manera en La Voz de la Universidad lo que conversamos, o sea, vale decir, el año 80 aproximadamente tenemos un código de aguas que privatizó el agua. Desde ahí partimos probablemente con los desastres que vamos a tener en un futuro, porque esa privatización es la que provoca después el mal uso, el robo directamente del agua, la usurpación del agua, que entre otras razones también podemos hablar del tema forestal, de lo que sucedió en la misma época cuando se entrega en este decreto especial 70, no me acuerdo, pero esto se entrega a manos privadas, digamos, y después se va produciendo todo este desastre forestal que convierte los bosques que teníamos en plantaciones. Entonces eso tendrá que verse académicamente. El Código de Agua, obviamente, como expresión de una legislación, también responde a intereses de la comunidad que se manifiestan en esa área específica, como puede ser el transporte, la vivienda. Pero yo creo que en la dictación del Código, que de otra época se ha ido modificando, por supuesto, en algunos aspectos, esta conciencia medioambiental no es la misma que existe hoy día. Porque los desastres naturales, producto de la acción del hombre, no son desastres naturales como los terremotos, erupciones volcánicas, sino que es por la acción directa de la economía humana, especialmente la agrícola, y la deforestación. La industrialización significó explotar tremendas cantidades de pulmones, ¿cierto?, en el planeta. Entonces, yo creo que las universidades, cada vez más, algunas con mayor profundidad, con anticipación, están tocando estos temas que son importantes para la sociedad toda. Pero hay una postura, por ejemplo, en el sentido de plantearse la inconveniencia de tener una situación que quizá atendida a las circunstancias de los años 80 podría haber sido, pero que han pasado bastantes años después y todavía tenemos un agua privatizada. Claro, bueno, eso es materia de discusión parlamentaria y de posturas que se planteen en nuevos proyectos de ley, pero la experiencia es la madre de toda la ciencia. Yo creo que la realidad del planeta está demostrando que la acción del hombre, sea a través de la acción directa, legislada o no legislada, porque a veces hay que tener presente que las explotaciones de este tipo de agrícolas, digamos, vulneran incluso la misma, no son solamente el sentido común, sino que la legislación. Por lo tanto, tiene que haber un mayor control, mayor preocupación, pero ese mayor control y mayor preocupación ha ido surgiendo de la realidad. El planeta está en tal estado de catástrofe, de supervivencia. El planeta, yo diría que el tema es preservación del medio ambiente. El medio ambiente, si no lo preservamos, es una catástrofe del planeta. El planeta, así como vamos, está predestinado a sucumbir por la acción del hombre, no de la naturaleza. Durante millones de años, el planeta era capaz, con erupciones, con corridas de río y todo, tal como lo explicó Carlos, de absorber un proceso de gestión y destrucción de materiales, pero dentro de un sistema ecológico. El hombre intervino en las últimas décadas, digamos, porque no es de toda la historia del hombre. La historia del hombre, en la intervención en la naturaleza con una sociedad agrícola era muy diferente. En la industrialización, con yo diría, un desarrollo desproporcionado de intereses particulares, lo que ha provocado la deforestación o la siembra o plantación de especies que no corresponden, porque sabemos, por ejemplo, que el pino o el eucalipto secan el subsuelo, absorben esa capa de pulmón vegetal o de esponja, como lo describía Carlos, y por lo tanto sucumbe, pierde el pulmón. Entonces, yo diría que las universidades, a través del área de vinculación con el medio, se tienen que preocupar también de ir, prestar asesoría, investigación. Recordemos que las tres áreas fundamentales de toda academia universitaria o universidad es docencia, investigación y vinculación con el medio. A través de la vinculación con el medio y de la investigación se puede contribuir mediante la docencia en las diferentes carreras a preservar, a cuidar nuestra naturaleza. Bueno, frente a eso quizá hay que destacar lo que sucede con la Universidad de la República, ya que estamos acá en esta casa y eso nos alegra mucho, y es que en general las universidades, como se han privatizado también,
ponen el acento en la docencia, pero a veces le colocan mucho menos a lo que es la vinculación con el medio, la extensión o la investigación, porque obviamente son cuestiones que no generan necesariamente dinero. Como este es un tema de sobrevivencia, bueno, esa es una de las dificultades. Por esa misma razón también, cuando las cosas son privatizadas como el agua, tenemos esta circunstancia. Y lo mismo que ahora le vamos a preguntar a Carlos justamente, es que hace años atrás, en los años 70, el gobierno de Pinochet convirtió, digamos, por un decreto especial, se permitió que las forestales se fueran apropiando de grandes terrenos mediante la subvención estatal. Y eso nos fue transformando al paso del tiempo en una gran plantación. Ahora, el inconveniente de eso es que, y nos va a pasar, es que nosotros tenemos un pino que no solamente tiene todo este problema en el subsuelo, sino que ya en su tronco está cubierto, si usted no se ha dado cuenta, por combustible. Es como si lo tuviésemos completamente impregnado de benzina, porque la trementina que escurre por el pino es combustible y el pino tiene la misión de incendiarse justamente para su sobrevivencia particular. Entonces, lo que nos sucede a nosotros cuando tomamos decisiones aparentemente ingeniosas, y aquí tenemos un ingeniero, es que muchas veces vamos en contra de la naturaleza y lo que vemos allá en Amazonas es que el suelo, que no es apto para la ganadería, por el afán de conseguir carne para todo el desarrollo seguramente agroalimentario, y acá por el afán de conseguir madera para todo el desarrollo y la construcción, es que tenemos las circunstancias que tenemos. Yo no sé si estaré muy perdido, pero me da la impresión de que nosotros estamos rodeados por no incendiarios humanos, porque lo que sucedió en el 2017 no fue una situación, fueron humanos, pero la cantidad, pero lo que se plantea es que no hubo más focos incendiarios que los que hubo otros años. Lo que sucedió fue que la propagación fue mucho mayor porque había sequía y estábamos cubiertos, infestados de pino. Así es, tal como usted lo dice, como tú lo dices. La prueba está que uno de los incendios anteriores grandes que hubo en la región, no sé si se acuerdan ustedes, el que vino desde el sur, claro, y pasó por los costados de la reserva Nonguén, la reserva que tenemos aquí, una maravilla, 3.063 hectáreas de bosque nativo. Y el bosque nativo es tal barrera contra el fuego que venía avanzando el fuego de las plantaciones forestales de Forestal Arauco o Mininco al otro lado, hacia el sur, hacia Chihuayante, todo eso. Y cuando llegó a la reserva el fuego se abrió y no pudo entrar. ¿Por qué? Porque la cantidad de humedad, de evaporación y baja temperatura del bosque nativo impide que el fuego, es un freno al avance del fuego, porque además no es tan combustible al principio. Cuando una madera se arde, cuando llega a temperatura de empape, de combustión, primero se tiene que calentar la madera, y cuando ya está caliente y pierde los volátiles empieza a arder. El pino y el eucalipto arden en forma inmediata. ¿Por qué? Porque tienen extractivos y sustancias inflamables. La resina del pino y esencias en los eucaliptos, que arden de forma inmediata. Los árboles nativos no tienen esa propiedad, no tienen esa cualidad, sino que demoran en quemarse. Entonces el fuego, como avanza rápido, porque va quemando y va avanzando entre las brasas, ¿no es cierto?, los pinos y eucaliptos, rápidamente pasó por el lado. No se quemó un solo árbol de la reserva Nonguén. 3.000 hectáreas, rodeada de fuego. Exacto, eso es justamente el mejor ejemplo, pero ahí es donde yo me planteo, ya que estamos en una casa de estudios, estamos pensando en nuestra casa en el tema ecología, ¿qué significa eso? Aquí, ¿en qué cabeza cabe que uno podía vivir tranquilo si la casa de uno, de madera por lo demás, la tuviésemos impregnada de benzina? Bueno, para responderte voy a traer una anécdota de nuestro querido Manfred Magnef, que nos fue. Sí. Y lo estamos recordando en cada momento en este mes. Y él decía lo siguiente, en una anécdota que cuenta siempre en sus charlas, que las pueden ver los que gusten, digamos, conocer los principios y el pensamiento de Manfred Magnef en internet, están sus charlas. Y también está en el Red Unido, porque esta fue nuestra primera revista y ahí lo entrevistamos a él en Valdivia. Qué bonito. Y tenemos la entrevista en video que la vamos a subir en unos días más. Qué bonito, qué lindo, qué lindo homenaje. Tuvimos un lindo,
un lindo episodio. Vamos a mostrarla acá para que, efectivamente, ya que lo mencionaste y continuamos inmediatamente. Esta es la entrevista de Manfred McNiff, que la vamos a subir en video pronto, y él nos decía cosas muy interesantes que también las vamos a ir conversando lentamente. Por favor, continúa. Nos decía unas verdades impresionantes y con un lenguaje tan simple de entender con palabras sencillas, ¿no es cierto?, de cómo funcionaba la biosfera y cómo funciona el mundo. Y él decía una cosa interesante, que estuvo preocupado de niño en saber, en ubicar, en determinar cuál es la diferencia entre el ser humano, y los animales. Una inquietud que tenía él, una diferencia fisiológica, etcétera. Y preguntando tuvo respuestas que no lo satisficieron. Al final le llegó a preguntar al padre, se le ocurrió preguntarle primero a su papá, y el padre le dice: sí, entiendo tu inquietud, y le responde: prueba con la estupidez. El humano es el único ser viviente capaz de ser estúpido. ¿Has visto tú un caballo estúpido? ¿Un perro estúpido? Claro. ¿Un zorzal estúpido? No, ¿no es cierto? No hay. No, porque hace lo que es razonable. Exactamente. Entonces ese es el mejor ejemplo y la mejor explicación de por qué estamos en la situación actual en Chile y en el mundo. Porque somos los únicos seres capaces de ser estúpidos. De colocar, por ejemplo, pinos que no son nuestros y que por lo demás van a ser altamente inflamables en un país que ya empieza a subir su temperatura. De pescar y pescar en el mar hasta que no queden peces. Correcto, exactamente. Bueno, la biosfera funciona cumpliendo las leyes de la termodinámica, la segunda ley. ¿Qué dice la segunda ley? Los cambios deben ser siempre lo más suaves posibles, cuasistáticos, tendientes a la reversibilidad. O sea, tendiente a la reversibilidad, no es posible, pero tendiente a. Y lo que estamos haciendo en este mundo es hacer todo lo contrario, aumentar la entropía haciendo los cambios más bruscos posibles. Es intuitivo, no hay que ser especialista ni científico para entenderlo. Es lógico que si yo tengo un mar con peces, ¿no es cierto?, ¿cuánto podría sacar intuitivamente, pescar, ¿no es cierto?, para conservar la biomasa permanentemente? 15, 20, 30%, ya, un 30% de la masa. Y sacamos y no se da cuenta la base. Sigue reproduciéndose porque le han sacado poquito. Pero si nosotros vamos a sacar el 80% con la ambición de acumular, de procesar, de exportar, de transformar, ¿no es cierto?, sin pensar a fondo lo que estamos haciendo, sucede lo que estamos viendo. No hay pesca ya. Justo ya que Mario está hojeando la revista, ahí se puede encontrar también con un artículo que está justo aquí, el que estabas viendo tú, que estamos cara a cara con la extinción, y lo dijo Stephen Hawking. Y esto tiene que ver con, y aquí justamente esto es Valdivia, pero le hicimos ahí en diseño una imagen de un huracán, porque acá en Chile tuvimos una tromba y probablemente, contrario a lo que se pensaba antiguamente, que los huracanes iban en el hemisferio norte, ya está habiendo un huracán en el hemisferio sur, y eso lo vivimos nosotros hace muy poco, y por lo tanto hoy día nos estamos encontrando cara a cara con incendios brutales, con sequías espantosas y con un huracán que nos podría volar la casa literalmente. Así es, porque están cambiando la temperatura del mar. Quiero hacer un alcance sobre lo que tú acabas de decir. Dos referencias a esta revista que me parece muy interesante, pero una, que es la que acabas de decir tú, dos reflexiones. Estamos ya cara a cara con la extinción, que lo dijo Stephen Hawking, y eso debido a que en el 2003 un huracán por primera vez dejó una estela de muerte en el sur de Brasil. Así es, Santa Catarina. Y desde ahí, una de las 10 computadoras más potentes del planeta, el simulador terrestre se llama, ha comenzado a advertir posibilidades de huracanes para nuestro hemisferio, y nosotros lo hemos tenido aquí. Nos sorprendió cómo había huracanes aquí en la costa del Biobío. Esta revista salió hace 1 año y medio atrás, entonces ya lo avisamos. Me gustaría ser optimista. Yo soy un hombre esencialmente optimista, aún en la peor de las adversidades, que también Mario Benedetti tiene un cuento que ocurre en el banco de una plaza de un pueblito de Uruguay, que dice: aquí se respira bien. Sí, muy bonito, por eso lo usamos. Ojalá nosotros pudiéramos en el tiempo después, que esto sea una reflexión histórica de este tema, y que ya no estemos preocupados de la catástrofe medioambiental, sino que estuviéramos conversando de cómo se logró salvar al planeta gracias a la conciencia universal de todos los hombres, gobiernos y gobernados,
creyentes o profanos, tradicionalistas o modernistas, que debemos nosotros tener claro que nuestra casa común es el planeta Tierra, que está dentro de un universo inconmensurable que nosotros no podemos dimensionar. Pero sí lo que podemos dimensionar es que el daño que se le está haciendo a esta casa común de todos nosotros, ricos y pobres, aquí no se escapa nadie. Si hay una catástrofe nuclear, todos estamos destinados a la extinción. Si hay una catástrofe medioambiental como la que ya está ocurriendo, y por la obra humana, por la gestión humana, no de la población común, sino que de algunos sectores empresariales que explotan en función de la riqueza en lugares que no deberían ser explotados, o que siembran o plantan especies que no deben ser plantadas, como me gustó mucho la reflexión o la experiencia que tiene Carlos en el sentido de explicar por qué el incendio, por ejemplo, que venía del sur, rodeó la reserva Longuín. Ahí tenemos un pulmón verde y un cuerpo de bomberos natural. En riesgo. En riesgo justamente la reserva Longuén. Y eso lo podríamos vincular con, ya que lo comentamos, vamos a hacer uso de la revista de nuevo. Esta es la revista número 1. Manfred Max Neef nos dijo esta frase, cuando nos dijo varias entretenidas y muy importantes, pero el dinero no existe. Y no existe porque él planteaba que el dinero es básicamente deuda, y lo que está sucediendo hoy día es que tenemos, según sus propias palabras, 80 o 90 veces más dinero, billetes puestos en la mesa de lo que realmente tendríamos que tener en el bolsillo. Y eso es lo que nos permite reflexionar y pensar que quizá algún día hagamos una conversación como esta, siempre y cuando este tipo de programas y este tipo de iniciativas se sigan desarrollando, donde pudiéramos hablar de lo hermoso, lo turístico, lo agradable, lo bien montado que está un país tan rico como es el Chile. Y que en todo el mundo se pudiera decir lo que dice Mario Benedetti: aquí se respira bien. Aquí se respira bien. Pero no, lo que dice el Manfred es de una lógica tremenda. La economía que tenemos ahora es una economía del siglo XIX, y no es economía, dice que él tiene un nombre, se me fue en este momento, crematística. No es economía, es otra cosa. Y claro, si nosotros vamos a los bancos de todo el mundo simultáneamente y retiramos nuestros fondos, no hay dinero. Eso se llama el encaje bancario. No existe, sí. Claro, es puro bluff. La vuelta a un dinero virtual. Claro, que finalmente no existe. Bueno, creemos que con este tipo de iniciativas que están empezando, que lo hacemos acá en un rincón de la universidad, que no tenemos ni siquiera las condiciones que querríamos completamente, porque obviamente quisiéramos ser transmitidos por los grandes canales y los grandes medios, haciendo una revista que lo hacemos a pulso y que gracias al esfuerzo de algunos estudiantes, jóvenes, se entrega en diferentes lugares. Estamos tratando de hacer algo de patria, y agradecemos mucho. Así pudimos entrevistar a personajes como Manfred Max Neef, pero también hubo otros, a Gabriel Salazar, etcétera. El que tienes tú ahí, Andrés Godoy, que es un guitarrista eximio que toca la guitarra con una sola mano, pero que en Chile no se conoce, y muchos otros casos más. Tenemos grandes exponentes de lo que podríamos hacer en el mundo y lo que podríamos admirar en el mundo. Los tenemos en Chile y particularmente incluso en Concepción. Gracias a eso es que tenemos acá probablemente la presencia de nuestros contertulios, que seguro también vamos a ir haciendo un poco de historia. Pero también esta revista plantea una alerta, dice: la humanidad enfrenta su extinción. No son los artículos. Sí, esto es Stephen Hawking. No, dale más. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante en la revista. Esa es la número 6. La número 6. A toda costa, salvemos el santuario de la península de Hualpén. Esto es grave, lo que puede suceder en Hualpén. Yo les pido a la alcaldesa de Hualpén, a los concejales de Hualpén, que por favor conversen amigablemente con la coordinadora Hualpén, con toda la gente que está protegiendo esa península, ese santuario hermoso, de la destrucción que significaría urbanizarlo. Aquí no hay edificios hasta 2 pisos que se puedan hacer con fines turísticos, no, porque esa es la puerta para que eso se siga destruyendo. Tiene que hacerse un manejo absolutamente sustentable de la península de Hualpén, si no ese santuario va a terminar destruido. Por favor, alcaldesa, por favor, concejales, escuchen a los ambientalistas, escuchen a la gente y conversen, y por favor ayuden a cuidar y preservar ese santuario.
No, eso es muy importante, Carlos. Yo creo que habría que hacerle un pequeño hincapié a esto, por eso mismo el programa tiene esta ventaja de que nosotros tenemos un tiempo estimado, razonable, en el que podemos conversar, pero no tenemos digamos, una obligación de que sea en una determinada cantidad de minutos. Y en este terreno yo quisiera extenderme un pelín, porque efectivamente lo que sucede en Valdivia, por ejemplo, con el humedal de Angachilla, allá donde Rosales, justamente tu amigo y amigo mío también, está haciendo un trabajo enorme tratando de convencer gente y es parte de nuestro documental también, que ya pronto con más apoyo vamos a subir, que fue un documental sobre los humedales de Valdivia. Pero ahí hay algo que decir. Por ejemplo, se decía que el humedal de Angachilla, para poder hacerlo más atractivo para las personas, se podían hacer senderos o miradores, etcétera. Y yo no sé si las autoridades se podrán dar cuenta de que el humedal, junto con que obviamente una acumulación de agua, una esponja de agua y tiene una serie de otras funciones, pero también es la vida misma de, por ejemplo, el Siete Colores o el Cometocinos, que son pájaros hermosísimos. Este lo tenemos acá, ese es el Siete Colores. Estos pájaros hermosísimos, llenos de colores, no aparecen en la naturaleza, o sea, en la ciudad. En la ciudad tenemos gorriones, palomas, ratones, perros, pero no tenemos siete colores. Gaviotas, claro, que son todas blancas o plomas, o negras. ¿Y por qué se da esta vida tan fantástica en esos lugares? Porque justamente no hay intervención del hombre. Entonces hacerle un recorrido, un mirador, un caminito, significa ya intervenirlo, significa ya hacer que pájaros o fauna espectacular como la que tenemos, incluso como pasa con el chungungo en el caso de la reserva de Hualpén, tomen a bien no vivir ahí. Entonces claro, estamos hablando de que no estamos hablando ni siquiera de una explotación razonable, es que no debe haber explotación. Claro, lo que pasa es que el concepto de humedal, el concepto de naturaleza y de interacciones entre la flora, la fauna y el ser humano no se entiende. La prueba está en que el Stelvio hizo un parque, lo que le llamó Los Batros, en el humedal de Los Batros. ¿Y saben cómo lo hizo? Rellenó un pedazo del humedal e hizo un parque arriba artificial. Claro. Ese parque puede estar en zona seca, pero no encima del humedal. Entonces, no tienen concepto. Exacto. Entonces, ¿qué hacen los países desarrollados para proteger sus humedales? Hemos perdido el 80% de los humedales del mundo, de superficie. Hacen unos miradores desde la orilla, o sea, una mini intervención de mínima agresividad hacia el humedal, con madera para que sea bien armónico estéticamente, ¿no es cierto? Y miradores de la distancia. No entrar, no hacer camino, claro, para preservarlo. Entonces, ¿qué se hace? Se colocan puestos de observación con telescopios para poder observar aves, que lo usan los amigos allá Rosales, y en Punta Arenas mi gran amigo Humberto Gómez, que es el equivalente de Jaime Rosales en Punta Arenas. Gran amigo, gran defensor del humedal Tres Puentes, gran grupo de gente de la agrupación ecológica patagónica. Claro. Tremenda labor, cumplieron 12 años ahora. Sí, bueno, los felicitamos entonces porque es una labor difícil. Vamos a ir cerrando, pero el tema del humedal y de todo eso nos hace pensar que tenemos que tratar esto con más racionalidad. Y en ese terreno, Mario, para cerrar un poco esta temática que podríamos extendernos por horas y horas, y sería muy bonito algún día hacer una maratón de conversación, y yo he pensado que ojalá algún día existe una radio o algo que sea solamente de este tipo de iniciativas, que sea una conversación larga, que no tenga necesariamente final, para todos aquellos que tienen tiempo y ganas. Pero la universidad nos apoya en esto, nos ha dado un poco un buen espaldarazo a una pequeña y humilde fundación que también, igual que pasa allá, se sostiene con lo que se puede, digamos. Pero en este terreno, ¿qué le cabe a la universidad decir para cerrar este programa, para plantear una última reflexión? Bueno, yo creo que vincular cada vez más a la universidad con la sociedad y con el entorno, con la naturaleza, con las actividades empresariales, con las actividades académicas, a través de las actividades académicas, para contribuir a que esta casa común, en la que todos tenemos interés que superviva, se pueda preservar y se pueda cuidar, se pueda rescatar incluso, como lo dice otro artículo de la revista, ustedes son muy acertados los titulares, a toda costa. Claro. Pero ese a toda costa significa que salvemos, como lo dice acá el santuario costero de Hualpén, pero que contribuyamos a la salvación de nuestro espacio vital, que es la Tierra, el planeta. Que no seamos nosotros los causantes de la destrucción, sino que nosotros seamos los que cautivemos o los que rescatemos
este planeta que es el que nos soporta a nosotros. Bueno, Así que la responsabilidad social empresarial en las empresas y la responsabilidad humanitaria de las universidades debe estar vinculada también con el medio, no solamente el medio académico, sino que, en mi opinión, con el medio natural, porque de ahí parte todo. Bueno, y de esa forma podemos ir terminando, pero quizá con una idea de Manfred Max Neef, que a su vez fue una idea de un profesor de él, y es que el crecimiento infinito en un planeta finito solamente lo piensan los tontos o los economistas, decía Manfred Max Neef. ¿Por qué? Porque obviamente uno tiene que empezar a pensar hoy día en la posibilidad del decrecimiento o a lo menos de mejorar o cambiar la forma en que estamos creciendo. Y quizá la palabra crecimiento ya nos empieza a quedar chica y podemos hablar de desarrollo, de progreso o de otro tipo de conceptos que hasta aquí parece que no hemos usado de buena forma. Para eso, para discutir más sobre esos temas, estamos disponibles en Red Unidos para que usted nos siga en nuestras redes sociales, viralice los trabajos que realizamos y de esa manera participe usted invitándonos también a otro tipo de reflexiones, a otros lugares donde consideren que hay algo interesante que conversar para que estemos nuevamente Red Unidos. Muchas gracias.